Vamos a tener el gusto de hablar precisamente sobre el tema que de alguna manera ha orientado parte de mi vida, que es la seguridad social. ¿Qué se entiende por seguridad social? Esta es una primera pregunta que todos nos tenemos que hacer. La seguridad social es la institución que protege al hombre desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte. Esto parece, difícil de definir de esta manera, pero es la realidad. Y bueno, lo vamos a comprobar a medida que vayamos avanzando en esto que pretende ser precisamente una comunicación que no tiene la envergadura de ninguna otra especie. Bien, la seguridad social comprende, a mi juicio, que naturalmente es tomado también de los organismos internacionales, comprende distintos regímenes. Si es realmente un sistema, la seguridad social es algo controvertido. ¿Por qué? Porque el sistema exige, de acuerdo a la famosa definición de Bertrand, el sistema exige que los distintos regímenes que lo componen se apoyen unos a otros. Y esto no está visto, no lo podemos afirmar que sea dentro de la seguridad social que esté ocurriendo eso. De cualquier manera, podemos manifestarnos generalmente que aspira por lo menos a ser un sistema. Bien, ¿cómo está compuesto? Está compuesto naturalmente por lo que son el régimen jubilatorio, es decir, las jubilaciones y las pensiones. También por el tema de salud, y esto también es una opinión personal, algunos la diferencian de la seguridad social, el tema del régimen de asistencia a la salud. Yo no lo hago porque creo que no hay seguridad social, realmente incluyo la salud dentro de este ámbito. Las asignaciones familiares, que luego veremos en detalle y que es muy interesante y muy importante por su muy trascendente poder distributivo. Y también, digamos, los riesgos del trabajo, naturalmente, los riesgos del trabajo, y a esto se le debe agregar el seguro de desempleo, de donde nos vamos a tratar de explayar precisamente porque es uno de los desafíos del mundo moderno y que ya se está dando en todas partes del mundo, se está advirtiendo de esta necesidad que en la Argentina tenemos que tomar conciencia de que es indispensable implementar. Hablemos más propiamente de régimen o de regímenes. La seguridad social nace en el siglo XIX. Quienes se ocuparan de este tema, aunque no hubiera sido directamente el Estado, pero sí hubo, y especialmente las órdenes religiosas, que tuvieron la tarea precisa de proteger a quienes realmente lo necesitaban. ¿Y quienes son estos? Generalmente los enfermos y los mayores. Bien, en el siglo XIX, el último tercio del siglo XIX, todos recordarán ustedes también, lo que fue la introducción de las ideas precisamente de Carlos Marx y de Federico Engels. Estos se dieron especialmente en Alemania, es decir, lo que se llamó después el socialismo y algunos después el comunismo. Pero en aquel entonces era precisamente el famoso libro de Marx sobre el capital. Bueno, exigió en ese momento también la preocupación de la clase dirigente de aquel entonces. Efectivamente, en Alemania, en las últimas 2 décadas del siglo XIX, se dan los primeros pasos sobre de lo que podría llamarse la seguridad social instituida por el ámbito estatal. Debemos recordar cuáles eran las circunstancias especiales que pasaba Alemania en ese momento. Todos sabemos que hubo una guerra franco-alemana donde Alemania salió triunfadora de esa guerra contra Francia, que significó la caída del imperio francés, bueno, y las consecuencias que tuvo con Alsacia y Lorena, que ocupó
Alemania durante un largo tiempo y que luego, bueno, se devolvió a Francia después de haber pagado una importante suma de dinero. En este espíritu que reinaba en aquel entonces, debemos también mencionar que hubo otros movimientos, hubo movimientos en Europa en general, de unificación de las naciones. Lo mismo pasó en Alemania, pasó también en Italia, todos recordaremos a Garibaldi y demás las circunstancias que hay en Italia en aquel entonces. En el caso alemán fue precisamente el Kaiser Guillermo II y que fue su gran canciller de hierro, así denominado el canciller de hierro, de Otto von Bismarck. Bismarck era un hombre que venía de la nobleza alemana, tenía también preparación en el ámbito general, era un hombre lúcido y también preparado, y además tenía una gran personalidad en el ámbito militar. Él fue, digamos así, como canciller en ese momento, que todos sabemos que en Alemania se llama canciller al que es el primer ministro del Kaiser Guillermo II, de Hohenzollern, que logró la unidad de Alemania, que no solamente conformaba en ese entonces su actual territorio, sino también parte del territorio polaco y parte también de lo que es Austria. Esa guerra, que fue una guerra cruenta, fue esas guerras de trinchera, trajo como consecuencia que los alemanes que volvían de haber cumplido con su obligación militar venían realmente enfermos, muchos de ellos heridos. Todo esto significó que ellos reclamaran a la sociedad y al gobierno de entonces, reclamaran también una determinada protección, es decir, determinadas prestaciones que no tenían, con las que no contaban y que luego de venir de la guerra realmente estaban sufriendo, no solamente la enfermedad, sino también la falta de posibilidades ciertas de ganarse la vida. Bismarck, un hombre inteligente naturalmente, bueno, proyectó lo que hoy llamamos las primeras normas, digamos así, las primeras normas legales de la seguridad social. Y ellas estaban referidas fundamentalmente a los riesgos del trabajo. En aquel entonces los trabajos no contaban con la protección que hoy tenemos en la vida moderna, sino que el obrero, el trabajador en general, estaba sujeto muchas veces a accidentes y esos accidentes significaban realmente para él una desgracia que nadie compensaba, es decir, que nadie posibilitaba ni su recuperación, ni si esta recuperación no era posible, en su amparo para poder seguir viviendo con cierta dignidad. Estas leyes, digamos, que se fueron dictando por el Parlamento alemán a iniciativa del gobierno y que dieron, digamos así, el inicio de lo que ha sido la seguridad social en el mundo. ¿Qué significó esto? ¿Qué representaba? Y bueno, el sistema bismarckiano que todos conocemos, por lo menos aquellos que estamos en esta materia, y que era precisamente la contribución, el aporte de los empleadores y alguna contribución también que se le exigía a los empleados para conformar un fondo y eso permitir, digamos así, el pago de determinadas prestaciones que ayudaban a las personas precisamente a sobrellevar estas dificultades que tenían. ¿Y cuáles eran estas dificultades? Bueno, básicamente ya lo dijimos, eran los riesgos del trabajo, es decir, la indemnización que hoy llamamos riesgos del trabajo y la cobertura de la salud de esas personas que han sido afectadas precisamente en esas circunstancias. Bueno, esto exigía también, digamos, una financiación adecuada. Y esa financiación también tuvo en parte del Estado y también la contribución de los empleadores. Bismarck vio con inteligencia con las cosas como se fueron sucediendo y lo mismo ocurrió con los mayores, es decir,
proteger a los mayores. ¿A quiénes se protege? Se protege a aquellos que no podían trabajar más, a aquellos que por su edad, pero no era solamente por su edad, sino por su estado físico, no podían ganarse la vida adecuadamente a través de una labor que le redundara un beneficio monetario, siendo protegida precisamente por normas que le permitían sobrevivir con dignidad a estas circunstancias. Esto que ocurre en Alemania de la mano de un hombre que precisamente no era un socialista, era todo lo contrario. Pero sin embargo, él toma las ideas, digamos así, los criterios, más que digamos que las ideas, los criterios que tenían el socialismo, que estaba en plena ebullición en ese momento, y lo vuelca a la sociedad a través de normas que el Bundestag precisamente aprueba sin dificultad ninguna. Yo personalmente quiero referirme a una frase de Bismarck que realmente lo muestra a él de cuerpo entero, y creo que todos la tenemos que tener siempre presente. Frente a la ebullición social que se había armado en Europa en ese momento, y especialmente en Alemania, por las razones que acabo de mencionar, Bismarck dijo, cuando elevó al Parlamento, al Bundestag, estas normas, dijo: demos algo ahora antes que nos quiten todo. Estaba previendo la posibilidad de una revolución social. Para decir verdad, y aunque me voy un poquito del tema, quiero decir que ninguna revolución social se dio, como lo predijo Marx, en los países industrializados. Las revoluciones sociales que hubo en el mundo se dieron en países que no estaban industrializados y que dependían de la economía precisamente agropecuaria. Podemos decir que se fueron dictando sucesivamente distintas normas en nuestro país que brindaban precisamente la cobertura de jubilaciones y pensiones a distintos sectores, distintos grupos de trabajadores. Además de esta caja de jubilaciones y pensiones 43-49 para empleados del Estado, se dictaron después, alrededor de finales de la década de 1910, se dictó la ley para los trabajadores de los servicios públicos. Esta es una ley también muy importante, no la comprendía la anterior, sino que era solamente la anterior para los administrativos, y esta era para los servicios públicos. Hubo, digamos así, distintos sectores. Generalmente estos sectores estuvieron realmente representados por los sindicatos que agrupaban a los trabajadores de las distintas especialidades, pero fundamentalmente hubo uno que tuvo una principal importancia, que fue el gremio de comercio, porque el gremio de comercio solicitó en aquel entonces, a través de no solamente, digamos así, de declaraciones personales, sino también a través de manifestaciones públicas que fueron en algún momento muy importantes, el dictado de una ley de jubilaciones y pensiones, que recién se llega, digamos así, a dictar bastante después, es decir, en la década de 1940, durante el gobierno del general Perón. Se dicta la ley de jubilaciones y pensiones para los empleados de comercio y sucesivamente también para distintos otros sectores. Y se completa el ámbito, es decir, los distintos sectores, me estoy refiriendo a la industria, por ejemplo, que tenía también su caja propia, y los distintos sectores van obteniendo, digamos, esta protección a través de leyes específicas para cada uno de ellos, y se culmina esto en el año 55, precisamente en los finales del gobierno del general Perón, dos leyes, una para los trabajadores autónomos y la otra, es decir, lo que se llama trabajadores independientes, y la otra era para los trabajadores rurales que habían quedado marginados hasta ese momento de todo régimen previsional. Esto fue en nuestro país
hubo, digamos así, esta dispersión en el régimen en general. Exigía una administración muy particular porque cada caja tenía su propio estatuto y demás. Y esto fue, de alguna manera, luego, al dictarse normas generales, fue lo que permitió una unificación del sistema y la posibilidad concreta de brindar mejores prestaciones y más adecuadas a la realidad. Debo decir también que el régimen de previsión social, el régimen de seguridad social, y la previsión compone la seguridad social, el régimen de seguridad social tiene también su consagración institucional en la Constitución de la década del 40, de 1949, y luego en la Constitución que se dicta en la década del 50, de 1950, la reforma de la Constitución del 50, que prevé el artículo 14 bis precisamente la protección y la institución y la protección de lo que es el régimen de seguridad social. O sea que tiene garantía institucional, digamos, esta garantía de la Constitución que les brinda a todos y a cada uno de los ciudadanos. Voy a referir ahora a lo que son las dificultades que tiene el régimen en la actualidad y que son universales, así como fue universal su desarrollo, su creación y desarrollo, también es universal las dificultades que tiene. Y vamos a procurar hacerlo a través de un análisis muy simple sobre cuáles son los objetivos de esta ley y cuál es el objetivo, en definitiva, del derecho que todos tenemos a poder jubilarnos en su momento. Es decir, a poder tener una cobertura en un momento determinado de nuestra vida. En realidad, y desde sus inicios, el objetivo de la norma era brindarle protección a aquel que no podía trabajar. Es decir, a la persona que realmente no podía ganarse el sustento a través de su propia actividad. Y bueno, ¿y esto a qué se debe? Fundamentalmente se debe a la edad, porque hay un momento en la vida, digamos así, cuando han pasado muchos años, y bueno, la persona no está en condiciones ni físicas y muchas veces tampoco mentales como para desarrollar una actividad. Y ahí es cuando la seguridad social tiene que tomar realmente el protagonismo que le corresponde, es decir, brindarle a esa persona la protección que necesita para seguir viviendo con dignidad. Esto es el sentido, digamos, de las jubilaciones y, en definitiva, de lo que se trata, establece una norma y dentro de esa norma hay una disposición, un artículo que establece cuántos años se tiene que tener esa persona para poder optar a partir de allí a tener una jubilación. Evidentemente, como no se puede hacer un análisis a cada uno de si está o no en condiciones de seguir trabajando, se establece que a una determinada edad esa persona no estaría en condiciones de hacerlo. Ahora, esto choca después con una realidad del mundo, ¿no? Una realidad del mundo que es no solamente el científico, sino el mundo de todos los días, el que vivimos nosotros. ¿Y cuál es? Es que el hombre vive más tiempo de lo que vivía. Les diría que, hablo por mi edad, mis abuelos, por ejemplo, eran personas, hablamos tanto del hombre como de la mujer, tenían, digamos así, ya a una determinada edad, que hoy a lo mejor son los 60 años, 65, esa persona ya en ese momento realmente no estaba en condiciones de trabajar, vuelvo a repetir, a veces por deficiencias físicas y además mentales. Entonces era lógico que tuviera esto, pero la ciencia ha ido avanzando, gracias a Dios. Y es decir, ahora la vida se ha prolongado. Yo doy el ejemplo de mi familia porque me resulta cómodo. En la cuadra donde yo vivo, que es un barrio de casas, habrá 8 casas por la cuadra, no más, es un barrio no demasiado poblado. Bueno, y había 2 señoras, tenían 100 años cada una era mi madre. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que, evidentemente, la vida se ha prolongado y, de alguna manera,
Nosotros estamos precisamente viviendo en un momento en donde llegar a 80 años, 90 años es totalmente común. No era así hace 30, 40 años. Esto también significa que si la persona, digamos, hoy en día, la jubilación en general en los distintos países es a los 65 años, como se lo considera la persona que no está en condiciones de seguir trabajando, evidentemente acá hay un desfasaje importante. ¿Cómo se sostiene este sistema? Este sistema, digamos así, de la seguridad social se sostiene a través de aportes y contribuciones. ¿Qué son los aportes y contribuciones? Aporte es el que hace el trabajador de su salario y contribuciones es la que hace el empleador. Está, digamos, utilizando la inteligencia de una persona para sus propios fines. Entonces hay una obligación, digamos así, también de contribuir para que esa persona, y volviendo a lo de Bismarck, el trabajador tenga la necesaria protección en su vida. Bien, esta es una realidad de la actualidad. Un médico y experto de Estados Unidos dijo que el hombre que va a vivir 200 años ya nació. En fin, ojalá que sea así. Creo que la prolongación de la vida es lo que buscamos todos de alguna manera. Ojalá que sea así. Pero no vamos a poder seguir con un régimen jubilatorio como el que tenemos ahora. Con esto quiero decir que hay que ir acompañando este avance de la ciencia también teniendo en cuenta cómo es la realidad en el mundo y cómo es la realidad del régimen de jubilaciones y pensiones. Si el hombre vive más, el hombre vive más tiempo y está en condiciones de hacerlo, tiene que seguir trabajando. Naturalmente que a esto tiene ciertas dificultades, luego lo vamos a hablar con mayor propiedad, porque se dice que, bueno, que un cargo que está ocupando una persona y no se jubila, podría ser ocupado por otros, cosa que ya lo vamos a explicar con mayor detenimiento. Yo personalmente no creo que sea así. Y voy a decir por qué. Bien. Entonces tiene que haber un equilibrio necesariamente entre la financiación y cuáles, digamos así, los beneficiarios. Yo tengo que financiar de alguna manera este sistema con aportes y contribuciones, y esos aportes y contribuciones tienen que estar relacionados con las prestaciones que estoy pagando. Si no, se produce una crisis financiera, una crisis que entonces exige que haya aportes de otra naturaleza que son impositivos por lo general, como ocurre en la Argentina, en este momento que parte del IVA va al sistema jubilatorio. Naturalmente que tampoco se puede decir vamos a aumentar la edad alegremente y vamos a decir que la gente se jubile más tarde y qué sé yo, y si no tengamos en consecuencia. No, todo esto exige realmente un desarrollo económico que permita también multiplicar los trabajos, para que las nuevas generaciones tengan también la oportunidad de tener un empleo digno como corresponde. Esto lo vamos a analizar un poco más tarde. Bien, creo que el régimen jubilatorio, y ahora voy a hablar de su composición, tiene, digamos así, además de la jubilación, como hemos dicho, que es la que procura, digamos, brindarle al individuo, digamos, la protección en el caso de no poder trabajar, está también la pensión, en la que se le da al cónyuge, denominado en términos jurídicos el supérstite, es decir, el sobreviviente. Entonces, esto significa que el sobreviviente va a tener también la posibilidad de cobrar una suma que le permita también vivir con dignidad. ¿Por qué? Porque se entiende que la jubilación era también suficiente, o debía de ser suficiente, para que tanto el titular como el cónyuge pudieran, digamos, vivir con dignidad. Pero al morir el titular de la jubilación, el cónyuge queda entonces desamparado.
en la mayoría de los casos puede ser así, en otros no, pero precisamente está la figura de la pensión al sobreviviente, es la que le permite seguir viviendo con dignidad. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque se trata realmente de una cobertura no solamente del trabajo, sino de la familia, porque esta pensión también podrían ser titulares los hijos menores o incapacitados que tuviera el titular. Tenemos que también advertir que muchas veces estas jubilaciones son jubilaciones por invalidez, es decir, que la persona no ha llegado a la edad mínima necesaria para jubilar, pero ha quedado afectada en su posibilidad de trabajar. Este es el objetivo, por eso y está bien marcado en este caso, de la jubilación. Cuando no puede trabajar, tiene que estar el Estado, y el Estado es el régimen jubilatorio el que le tiene que dar precisamente esta prestación para que pueda seguir viviendo con dignidad. Siguiendo con el tema de jubilaciones y pensiones, podemos decir que está en este momento en crisis en todo el mundo. Evidentemente hay una resistencia que se aumente la edad jubilatoria. Hay que pensar también en buscar, si no se aumenta la edad jubilatoria, hay que buscar otro modo de financiación, porque no vamos a poder con medidas que son paliativos y que no significan soluciones de fondo. Con esto quiero decir de que los paliativos a aportes del Tesoro que sean condicionales a algunas determinadas circunstancias y que no sean permanentes, porque si la cosa sigue de esta manera, el número de jubilados se va a multiplicar y las proporciones que se habían tomado en el momento de dictar las normas y los porcentajes de aportes y contribuciones naturalmente van a quedar fuera, digamos así, del lugar. Esto tiene un problema serio a advertir en el futuro. Quiero referirme al régimen en la Argentina especialmente. En la Argentina nosotros, la Constitución Nacional le brinda a las provincias la posibilidad, consideren convenientes, temas sobre los que no haya hecho delegado expresamente en el Poder Ejecutivo Nacional o en el Gobierno Nacional concretamente. Es decir, tiene todos los derechos que no haya delegado expresamente y naturalmente conserva el derecho a dictar normas sobre la seguridad social, las jubilaciones y pensiones, y en este momento nosotros tenemos muchas provincias que tienen también su propio régimen jubilatorio. Otras lo delegaron en la Nación a posteriori. Bueno, hay que tener en cuenta que cuando se dictó la primera Constitución, donde las provincias delegaron los derechos para que la Nación pudiera gobernar en general la República, entonces, la seguridad social no existía como tal. Estamos hablando de los primeros años de la segunda mitad del siglo XVIII. No había posibilidad cierta de que no existía realmente la jubilación, así que no había nada que delegar. En la actualidad hay también cajas municipales, con lo cual la administración está en manos de muchos en este momento. A las provincias, que muchas veces tienen cajas provinciales y existen cajas municipales. Sobre este aspecto quiero decirles que no soy partidario de la multiplicación de cajas de jubilaciones en el orden municipal y demás. Creo que no es conveniente porque divide realmente el sistema y porque en realidad no tiene demasiado sentido que haya una caja municipal dentro de una provincia que tiene un régimen de jubilaciones que tiene general. No creo que sea una buena política la de multiplicar estas cajas municipales. Volviendo al tema, quiero decirles también que esta crisis que estamos viendo en el régimen previsional hay que tomarla con seriedad, porque esto puede afectar en el futuro, ya está afectando, pero puede afectar como en el futuro, y creo que hay que tomar en cuenta estas circunstancias. Voy a dar, yo sé que esto es difícil políticamente hablando, porque todo esto trae como consecuencia, naturalmente,
opiniones favorables o contrarias de la población en general. Y bueno, y en general en la política, bueno, es difícil, digamos así, tomar una decisión que sea como la que habría que tomar en muchos casos de aumentar la edad jubilatoria. Esto ha pasado recientemente en Francia y todos han visto que ha habido realmente una repulsa popular a la medida que tomó el presidente francés. Bueno, y esto trajo consecuencias de movimientos en las calles de París y demás que todos hemos visto por la televisión. De todas maneras, hay que advertir de que las circunstancias no son las mejores y que esto evidentemente trae como consecuencia montos jubilatorios que no sean lo suficientes como para cumplir el objetivo. Ya dijimos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es precisamente que la persona, que digamos así, el jubilado, en este caso, que ha trabajado durante su vida y que ha hecho estos aportes, en el momento en que lo necesita, tenga realmente el monto de dinero necesario como para vivir con dignidad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y voy a dar un ejemplo donde se pudo precisamente superar esta situación y que fue de un país latino de Europa, que es España, que a fines del siglo pasado, del siglo XX, se pusieron de acuerdo tanto los sectores vinculados, digamos, a los representantes del trabajo, es decir, lo que sería la CGT acá en Argentina, las agrupaciones de los sindicatos, como los partidos políticos, en establecer un nuevo régimen jubilatorio. Ese nuevo régimen jubilatorio se dictó a través de un pacto que se llama el Pacto de Toledo y se llevó a cabo las discusiones previas al dictado de este pacto, a la firma de este pacto, durante el gobierno del doctor Felipe González, que era un gobierno socialista. Y me parece importante que, digamos así, pensemos los argentinos también en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre nuevas bases, precisamente para tener en cuenta en esta circunstancia que estamos viviendo y que creo que va a ser importante también para el futuro, digamos así, de la seguridad social en la Argentina. Debo de decir también que en este Pacto de Toledo se estableció la manera en que se van a modificar las normas jubilatorias. Se deben de modificar estas normas jubilatorias y se ha respetado esto. Y además se tomó una medida importante que fue la eliminación, digamos, progresiva de todos los regímenes especiales. En España había cerca de 50 regímenes especiales jubilatorios donde la gente se jubilaba con menos años de edad o tenía un monto, digamos, la jubilación tenía un monto mayor al que le correspondía al general de los ciudadanos. Estos regímenes especiales se fueron eliminando y de la cantidad que había, que eran alrededor de 50, quedaron solamente 2. Uno de ellos es precisamente el de la Marina. La actividad marinera en España tiene mucha importancia. Estamos hablando de la Marina Civil, ¿no? La Marina Comercial. Tiene la pesca, por ejemplo, tiene una importancia sustantiva en lo que es la economía española. Otro caso, que fue un caso también singular, de las minas de carbón de España. En este momento tienen poca actividad porque el carbón tiene poca demanda, porque es un combustible importante, pero evidentemente contaminante, es uno de los más contaminantes de todos. O sea que de todos ellos, de todos los que había, quedaron solamente 2. Y nosotros tenemos que pensar también en esto. Pero no soy de enunciar problemas, sino dar solución. Yo creo que hay aquellos que quieran un régimen especial, que quieran tener una jubilación mayor que la que da el régimen público, se pueden conformar, y esto hay que verlo bien a través seguramente de una norma legal que lo reglamente. Se puede hacer también lo que se denomina cajas complementarias, que en nuestro país existen y hay algunas que andan muy bien, realmente que dan muy buena prestación. ¿Qué significa la caja complementaria? Bueno, la caja complementaria es que se hace un aporte y una contribución extra. Eso se establece por, digamos así, por actividad.
utilizando un término antiguo por oficio. Para dar algún ejemplo de los trabajadores de la aduana de la República, que tienen una caja que anda muy bien, que brinda un muy buen servicio y se sostiene desde hace decenas de años. Quiere decir que esto es absolutamente posible. También en Europa se está dando el mismo fenómeno y siempre hay una condición que yo la recalco porque me parece que es sustantiva. La organización que administre esta caja complementaria tiene que ser una entidad sin fines de lucro. Esto no puede, la seguridad social no admite el lucro, porque precisamente la seguridad social es eso, es social, es precisamente para quién, para aquel que necesita, y no se puede administrar con fines de lucro, porque la administración con fines de lucro a lo que lleva necesariamente es a la disminución de lo que podría ser del haber jubilatorio. ¿Y por qué eso? Porque lógicamente si tengo fines de lucro, la entidad lo que tiene que hacer es alcanzar cuál es el porcentaje, la cantidad de dinero que va a repartir entre sus accionistas. Yo, administrador, tengo esa obligación, ¿de dónde voy a sacar ese dinero que hay que pagarle a los accionistas? Que corresponde hacerlo. Bueno, precisamente del monto general. Las organizaciones que administren la seguridad social no pueden tener fines de lucro. Esto no quiere decir que no haya entidades que estén al servicio de los administradores de la seguridad social que no tengan fines de lucro. Eso sería una torpeza de cualquiera, ¿no?, pensarlo. Pero el administrador propiamente dicho no tiene que tener fines de lucro. Es decir, el Estado naturalmente que no tiene fines de lucro, pero si hay organizaciones privadas que pueden tener una tarea importante en esta labor, bueno, adelante, yo lo veo con buenos ojos, pero que sean entidades mutuales, por ejemplo, que no tienen fines de lucro, la entidad mutual o cooperativa que no tienen fines de lucro. Pero bueno, me gusta más para este caso las mutuales. Y creo que esto también ocurre en Europa, porque en España la mayoría de estas mutuales se están brindando también una prestación de esta naturalizada. Se crean mutuales con este propósito. En el caso de todo este problema previsional, tenemos que tener en cuenta también, y esto es importante, la trascendencia que tienen las pensiones. Y en esto quiero ser muy claro, ¿no? Creo que el cónyuge sobreviviente, dicho en términos legales, repito, el supérstite, tiene derecho naturalmente a la pensión. Pero bueno, a veces hay abusos. Ha habido un caso en una provincia argentina de una señora de más de 80 años que se casó con una sobrina y que tenía la sobrina 25 años, no más. Bueno, la señora murió, estaba enferma y murió, y le dejó la pensión a la sobrina. No puede ser de que en este caso esta persona que es titular de una pensión pueda cobrar, digamos, esta prestación hasta el último día de su vida. Entonces acá tenemos que llegar a una solución, porque esa gente no está, digamos así, impedida de trabajar. Que acá este es el tema sustantivo en las jubilaciones y pensiones, el que no puede trabajar. Entonces, o el que está, de alguna manera, el matrimonio, digamos así, o la pareja, naturalmente recibe una cifra a través de la jubilación, y esa también es útil para el manejo del hogar. En un determinado tiempo pueda tener la pensión, pero hay que tener, considero, ciertos límites. No puede haber exceso, porque estos excesos me dan la impresión de que ya son de alguna manera una transgresión a la norma, ¿no? O sea que hay, de alguna manera, es una actitud fraudulenta. Creo que esto hay que revisarlo, hay que con todo esmero, hay que verlo y hay que tomar una conclusión, qué es lo que se puede hacer para el futuro. Corresponde ahora que hablemos brevemente el tema de salud. Digo brevemente porque son temas conocidos, pero en Argentina tenemos un régimen muy particular
que creo que vale la pena realmente tenerlo en cuenta y conversarlo en esta charla que estoy teniendo el gusto y el honor de dar. Nosotros tenemos en el sistema de salud, naturalmente, el Estado que cumple el papel protagónico, que brinda un régimen de salud general, que siendo nuestro país un país federal, hay aspectos que toma el Estado nacional y la mayoría que toman los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma. Este régimen de salud ha tenido en nuestro país, en el ámbito no estatal, ha tenido una evolución importante que vale la pena señalar. Me refiero a la organización que se dio desde la década de 1850. Entidades sin fines de lucro, en aquellos casos mutuales, que comenzaron a brindar el servicio de salud precisamente porque el Estado no tenía la suficiente cobertura. Y entonces estas entidades reunían específicamente a personas de la misma nacionalidad. El ejemplo que voy a dar es el ejemplo de la migración española en la Argentina, a través precisamente de la Asociación Española de Socorros Mutuos, el Hospital Español, que se fundó en el año 1852. ¿Cuál era el objetivo? Era que los socios podían asociarse, naturalmente, era una afiliación en función de la propia disposición de cada uno, ¿no? La propia voluntad. Y los socios pagaban una cifra mensual para tener la posibilidad de tener, en aquel entonces, ser atendidos por un médico, había incluso visitas domiciliarias de los profesionales, de tener la atención de un médico sin necesidad de pagar en el momento. Es decir, ahí era una suerte de seguro, es esto. Y así que estamos hablando de un momento muy, muy importante, y la mayoría de las corrientes migratorias se fueron también, de alguna manera, asociando a través de mutuales con el mismo propósito, el de tener un servicio de salud alternativo. Evidentemente, el del Estado no era suficiente por el número de la población y las necesidades que había que de esa manera satisfacer. En el caso de España, fueron los promotores de todo esto en el año 52, y aparece naturalmente poco después también la migración italiana, que toma grandes dimensiones. Lo puedo decir yo con propiedad porque soy descendiente de un inmigrante italiano. Genera el famoso hospital italiano, por ejemplo. Los alemanes, lo mismo, que reúnen también a través de la nacionalidad, se unen porque la nacionalidad es un vínculo. Es un vínculo que promueve precisamente que la gente se reúna a través es el vínculo común que los reúne, la nacionalidad. Y para hacer lo mismo con los ingleses, a través del hospital británico, daba también ese servicio a sus ciudadanos. Todo esto fue evolucionando de forma importante. Naturalmente después se produce un fenómeno que le diría que es natural y normal. Los hijos de aquellos inmigrantes no tienen la misma vinculación que la que tenían sus mayores, porque son argentinos. Entonces aparece otra manera de vincularse. ¿Cuál es? Y, naturalmente, el trabajo común. Las personas del mismo oficio, las personas que desarrollan su actividad en el mismo ámbito, es decir, que cumplen funciones parecidas. Y esto se da precisamente, con mucha propiedad, entre distintos sectores de la sociedad y que tienen su propia organización de salud. Uno de ellos son los ferroviarios. Es decir, la Argentina, estamos hablando de la Argentina de principios del siglo XX, donde lo más importante del país eran los servicios. No había industria en la Argentina importante. Los servicios eran lo más importante. En el caso del ferrocarril también, y además como necesario, porque el ferrocarril se fue, construyendo nuevas líneas, y había lugares donde no había nada, donde no había servicio de salud ninguno. Y allí, a lo mejor en un nudo ferroviario de esos, también era necesario tener, de alguna manera, trabajaba mucha gente, era necesario tener un servicio de salud. Bueno, y entonces fue naciendo de aquellos que tenían la misma actividad, en el mismo oficio, la necesidad de, precisamente, de tener una institución que les diera el servicio de salud, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir, que no era suficiente lo que podía brindar la nación.
Y esto se multiplicó, porque a los ferroviarios en su momento les siguieron otros oficios, los servicios públicos fundamentalmente. También en un momento determinado va hacia la industria, porque la industria empieza a tomar otra dimensión en la Argentina, una dimensión mayor, y sobre todo la industria textil, y ahí aparece precisamente la Asociación Obrera Textil, que empieza a generar su propia, lo que hoy llamamos obra social, su propio servicio de salud. Y en algún momento pareció necesario que se dictara una ley que de alguna manera generara, digamos así, una suerte de reglamentación general para que no hubiera la diferencia que existía en ese momento. Se tejieron muchas anécdotas y muchas historias y muchas fábulas. En realidad, el que fue el verdadero gestor de esta norma, de que era indispensable, porque había sectores del movimiento obrero que tenían su obra social y otros que no la tenían, y entonces había una disparidad y era francamente muy compleja la situación, me refiero, ¿no? Y muy desigual. Entonces hubo en su momento, el que era secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, promueven en un gobierno militar la sanción de una ley general, la 18.610 es la primera, y que, digamos así, establece como prácticamente obligatorio que cada organización sindical tenga su propia obra social. Y así aparece lo que es el servicio de salud a través de las obras sociales, que se va multiplicando y que presta, digamos así, en este momento a más de 20 millones de personas. O sea que estamos hablando de una gran importancia, presta el servicio de salud. Este servicio de salud hay que tomarlo como servicio que no solamente se le da al trabajador, sino también a su familia. Y esto ha traído como consecuencia, a mi juicio, la posibilidad de muchos trabajadores a cuidarse la salud sin necesidad de hacer más aporte que el que hace a la obra social de acuerdo a la ley y el que hace también el empleador como contribución al mismo objetivo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de Bismarck en su momento dijimos que esta era también la manera de financiar el régimen en ese entonces, que era el del cuidado precisamente del trabajador. Era esta misma manera, se toma para financiar el servicio de salud para los trabajadores de las distintas actividades. Hoy prácticamente en la Argentina todos los gremios tienen su servicio de salud. Algunos me podrán decir que hay algunos mejores que otros, puede ser como en todas las cosas y como en toda la vida, como todo pasa en la vida. Hay abogados buenos y hay otros que no son tan buenos, así que de ahí en adelante, puedo decir con toda tranquilidad, veamos estas cosas con esta perspectiva. Creo que lo señalo porque esto es singular en el mundo, no es común, al contrario, vuelvo a decir, es singular, que los sectores de las organizaciones gremiales tengan su propio régimen de salud que se complementa con el servicio público, pero de alguna manera también presta, digamos así, su propio vademecum, que no cabe duda, en esto creo que es importante tenerlo en cuenta, que todas estas cosas necesitan también una información, que se vaya formando también una cultura de lo que es precisamente la seguridad social, cuáles son sus alcances, cuáles son sus beneficios, porque esto también va a contribuir a que su financiación sea más líquida, sea más fácil, digamos, de lograrla. ¿Por qué? Porque si se conoce cuáles son los objetivos, si se conoce cuáles son las formas, digamos, de obtener las prestaciones, si se conoce fundamentalmente, ¿no?, la necesidad que tiene el hombre, ¿no es cierto?, de ampararse en la seguridad social en los momentos críticos de la vida. Esto creo que en la medida en que nosotros lo podamos hacer conocer en todos los sectores, creo que esto va a ayudar también a que el sistema funcione mejor, tanto en el ámbito, digamos, del cumplimiento de las obligaciones de aportes y contribuciones, como también en el cuidado que cada uno debemos tener con respecto
a las prestaciones que utilizamos, queremos aspirar o que aspiramos a tener, que sean consecuencia precisamente de una reflexión previa, ¿no? No pedir lo que no corresponde o no estar insistiendo en lo que no corresponde y en cambio sí exigir lo que nos corresponde y lo que no se nos debe dar. Voy a entrar ahora en lo que es el tema de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares es un sistema, un régimen, no es un sistema, es un régimen que significa también importante porque beneficia también al hombre en los momentos difíciles de su existencia. La asignación familiar contribuye fundamentalmente, por ejemplo, a aquellas que están vinculadas con el nacimiento de los niños, precisamente es un momento crítico para la familia. Previamente de eso debemos decir que hay una asignación familiar también para quien contrae matrimonio, que también es un momento crítico. No crítico en el sentido espiritual, crítico en el sentido material, porque la pareja que se une y que de alguna manera tiene gastos que no tenía durante la vida individual, que es importante, que se cobra una sola vez al momento de contraer matrimonio, pero que sirve para salir de las deudas que todos hemos tenido cuando nos casamos. Así que tiene un efecto práctico, de alguna manera visto. Y también la asignación familiar por hijo, no solamente sino por nacimiento, que son también netamente redistributivas. Los grandes maestros han expresado en el mundo y en la Argentina precisamente que la asignación familiar es aquella de las instituciones de la seguridad social la que tiene mayor carácter redistributivo. Y efectivamente, cuando la analizamos, podemos establecer algunos parámetros, bueno, que lo vamos a hacer con mayor propiedad enseguida. Como decíamos, es importante las asignaciones familiares, especialmente para los niños, pero más importante no solamente es para el niño nacido, sino para cuando es concebido, porque en ese caso esto debe de alguna manera conjugarse con programas que hay precisamente para que la mujer pueda, digamos, acudir, hacerse los controles necesarios a los efectos de cuidar al niño por nacer, pero fundamentalmente también a ella misma. O sea que esto no es solamente el cuidado del niño, sino también el cuidado de la madre. Esto es importante porque me parece que es uno de los aspectos más trascendentes que hay, sobre todo en los sectores más humildes de la sociedad. Yo soy partidario, en este sentido, de que haya también una asignación por escolaridad mensual y permanente. Ahora existe una asignación escolar en la Argentina que es para la compra de útiles y de elementos al momento de iniciarse el ciclo lectivo. Yo creo que es importante que haya una asignación y que se premie de esa manera la concurrencia del niño a la escuela para evitar el trabajo infantil. Una manera de evitarlo es precisamente la asignación familiar por escolaridad. ¿Por qué? Porque la familia va a recibir una asignación que puede ser parecida o a veces mayor que la que recibe la familia por el trabajo del hijo, del niño. ¿Qué pasa con esto? Se ve esto especialmente en los sectores rurales. A veces se contrata la mano de obra por familia, especialmente para las cosechas de determinados productos, especialmente, digamos, esto es muy común en las zonas algodoneras, donde la mano del niño es más suave para sacar el capullo que la mano de un mayor y por lo tanto se prefiere la mano de los niños, pero eso es una barbaridad, porque los chicos tienen que ir al colegio, no tienen que ir a trabajar. Si el niño trabaja, no concurre a la escuela y no tiene una educación adecuada, no va a tener un futuro realmente que sea digno de vivir. Entonces, en este caso creo que es importante sostener este régimen que hubo en la Argentina, que existió y que precisamente era una manera linda, correcta y que no hubiera trabajo infantil. Vamos a culminar esta charla hablando del seguro de desempleo. Estamos sobre lo que sería una nueva revolución industrial. A esta nueva revolución industrial se la denomina 4.0, porque es precisamente la revolución informática,
es decir, todo aquello que tiene que ver con la informática ha revolucionado la actividad, las distintas actividades. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa precisamente de que en gran parte máquinas van a reemplazar al hombre. Y esto no solamente está en lo que hemos visto hasta ahora muy de cerca, como puede ser el ámbito de la computación, sino también aparece ya con rasgos propios lo que es la inteligencia artificial. Y esto involucra claramente de que va a haber oficios, actividades que van a desaparecer. Y ya muchas que han desaparecido. Voy a dar solamente un ejemplo. El ejemplo de la imprenta. La imprenta, que yo dirigía una publicación, bueno, iba a la imprenta para ver, había dificultades y demás, y había el linotipista que trabajaba las líneas sobre el plomo, los textos que habían enviado para imprimir. Ese linotipista estaba absorbiendo todos los días el humo del plomo, lo que trae como consecuencia una enfermedad muy seria que se llama saturnismo, muy grave. Para contrarrestar el saturnismo se le daba, no estaba científicamente comprobado, una botella de leche todos los días, con lo cual procuraba el hígado, se puede imaginar cómo reaccionaba. Esas líneas pasaban a quien las armaba para hacer la página, al tipógrafo, y bueno, y recién después se imprimía. Se acabaron los linotipistas y los tipógrafos. ¿Por qué? Porque yo para imprimir mando directamente a través de mi computadora, mando los originales a la imprenta y se imprime directamente. Han desaparecido oficios, van a seguir desapareciendo. Entonces tenemos que estar preparados. Es necesario tener en cuenta estas circunstancias para preparar nuevas generaciones en actividades que tengan futuro, no las que ya no lo tienen o las que no lo van a tener seguramente. Hay que tener en cuenta también, y vuelvo a repetir, esto que decíamos, la inteligencia artificial, que no sabemos ahora hasta dónde puede llegar, que ya está llegando a ámbitos y logros. Quiero decirles, por ejemplo, que no hubiera sido posible sin la inteligencia artificial que en la Argentina se hubieran podido producir las vacunas contra el COVID que se produjeron. Esto hubiera tardado en las formas tradicionales meses y meses y no días o semanas como ocurrió en este caso, en el caso nuestro. La inteligencia artificial hoy toma una dimensión en el mundo trascendente. Quiere decir que esto ha acompañado a todo lo demás que estamos viendo, esta revolución industrial que se está produciendo a través de los regímenes electrónicos de computación. Yo les diría que merece que tengamos todo esto en cuenta. ¿Para qué? Primero, porque van a desaparecer actividades como ya han desaparecido. Tenemos que también tener en cuenta que el trabajo no solamente es la forma en que nosotros podemos, digamos así, ganarnos la existencia, ganarnos la vida, sí, claro, pero también es la manera en que la sociedad se nutre de nuestra propia actividad. Y estas actividades van a tener carácter distinto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta situación, porque además va a haber desocupación. Y esta desocupación merece un tratamiento especial. A la que normalmente ocurre, se le va a agregar esto que estamos hablando ahora, producto de las modernas tecnologías y esta revolución 4.0. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Van a quedar muchas actividades que se desarrollan actualmente sin sentido. Y muchas actividades importantes. Ya no va a haber más demanda laboral para ellos. Entonces hay que tener en cuenta. Primero, tenemos que tener un sistema de seguro de desempleo. Esta sería la forma. El seguro de desempleo va a dar una prestación, que hoy ya existe la prestación para aquellos que no están ocupados. Pero lo que tiene que tener también el seguro de desempleo es precisamente darle, digamos, a la persona, el desocupado, si tiene un oficio, digamos así, que no tiene demanda laboral, darle precisamente una nueva formación para que pueda ganarse la vida decorosamente a través de este proceso.
¿Cómo sería el proceso? Lo voy a decir, esto existe ya en el mundo, no estoy descubriendo la pólvora. Hay sistemas que andan muy bien. ¿Y cómo funciona? Funciona, la persona desocupada acude a la oficina que sea correspondiente de este régimen que hay que conformar, acude a esa oficina, allí se le hace, digamos, una interrogatoria respecto de cuál es, además de sus datos personales, cuáles son sus habilidades, qué actividades ha desarrollado, dónde ha trabajado, y precisamente esas habilidades que tiene, y si esa persona está capacitada para desarrollar esa misma actividad, ¿no? Porque hay demanda laboral, entonces se la orienta a los efectos de, precisamente, de que concurra, digamos, a distintos lugares donde hay demanda para personas, distintas empresas que tienen demanda para personas que tienen esas capacidades laborales. Al mismo tiempo se le paga un subsidio. Ese subsidio significa precisamente cubrir la necesidad que tiene el individuo de sus necesidades y la de su familia. Este subsidio, digamos, tiene un rol protagónico en todo esto. Pero esto va acompañado con esta otra tarea, es decir, la tarea de facilitarle al desocupado, ¿no?, la posibilidad de volverse a emplear. Y más les diría, cuanto mejor funciona este sistema, mejor va a ser en los resultados, porque lo más importante es que no se tarden meses, sino apenas semanas, en darle a una persona una nueva tarea. ¿Por qué? Porque la cultura del trabajo se va perdiendo, ¿no? Y al mismo tiempo, aquellos que tienen conciencia de sus necesidades, lo que procuran es también trabajar, y si no lo consiguen, se deprimen. Y esto también trae consecuencias psicológicas importantes. Entonces, digo, es importante ir al seguro por desempleo. ¿Por qué decimos seguro? Decimos seguro porque lo que hay en la actualidad en la Argentina es un subsidio. Un seguro implica poner a la persona que ha tenido un determinado evento, digamos, desgraciado, en la situación anterior a la que tenía antes de ese evento, es decir, anterior al evento. Choco con el auto, la empresa en la que tengo asegurado el auto me pone el auto en la misma situación que yo tenía antes del choque. Acá, ¿cuál es el choque? El choque es precisamente el despido, la falta, digamos así, de empleo. Y en ese caso, lo que hay que hacer es a la persona ponerla en la situación anterior que la que tenía anterior al hecho que da lugar a esta petición. Es decir, estaba empleado. Entonces es muy importante esto y tratar de hacerlo lo más rápidamente posible por las razones que ya expliqué anteriormente. El seguro por desempleo, entonces, no es un subsidio solamente, el subsidio forma parte del seguro, pero el seguro de desempleo es una institución que necesitamos que se complemente debidamente. Que esté en manos del Estado, en manos, digamos así, de las organizaciones sindicales y empresarias a través de un acuerdo común, en fin, se puede elegir cuál es lo mejor, pero yo creo que todos tenemos que participar en eso. Quiero decir con todos, con el criterio siguiente, es decir, cuando se establezca este seguro tiene que tener participación la sociedad sin que haya discriminación ninguna. La sociedad tiene que estar allí, empresarios, trabajadores tienen que estar también representados. ¿Para buscar qué? Para buscar una efectiva funcionamiento de esta resolución de los problemas que se plantean. Y en esto es muy importante que haya también la posibilidad de recapacitar a la persona. Porque si viene alguien, repito, cuyo, digamos, oficio y cuya actividad, que en última instancia lo que sabe hacer ya no tiene demanda laboral, es importante recapacitarlo. Y entonces todo esto tiene que estar amalgamado dentro de un mismo régimen que realmente nos dé por lo menos, digamos, yo le diría a usted, un horizonte de solución a este problema. Yo no creo en aquellos que dicen que, bueno, esto va a significar, esta revolución industrial va a significar menor trabajo que el que hay. Creo que no es así. Va a significar seguramente más trabajo, pero distinto.
como fueron las revoluciones industriales anteriores, donde evidentemente en un momento determinado sí hubo quienes quedaron desocupados porque su actividad no tenía demanda, pero luego se crearon muchísimos más trabajos. La industrialización, por ejemplo, es un ejemplo que no necesito dar mayores explicaciones sobre eso. La industrialización ha sido precisamente una revolución industrial en su momento, y eso ha traído muchísimo más trabajo que el que había anteriormente. Yo agradezco a todos aquellos que hayan tenido la gentileza de escucharme esta larga charla, bueno, que pretendí que se hubiera abreviado, pero un tema me lleva a otro y creo que, bueno, era mi obligación hacerlo con todos los detalles que podía realmente brindar. A todos muchas gracias.